Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a este su espacio En Prospectiva. Hoy martes 4 de mayo, avanza la semana, avanza el año, ya casi sobre la mitad del año, en una situación bastante tensa que vive el país. En la noche de hoy hablaremos acerca de esa situación que se presenta, pero antes quiero saludar a todos los que se conectan a través de las diferentes plataformas digitales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, y quienes también nos siguen a través de nuestra página www.magdalenamedio.tv. En la noche de hoy haremos el análisis del acontecer nacional con toda esta situación del paro nacional, que a propósito cumple mañana 8 días. Inició el miércoles 28 con unos puntos, pero esto ha ido creciendo, esta movilización a nivel nacional. El gobierno ha cedido algunas cosas, eso no ha llenado las expectativas de los manifestantes y continuamos. Ya se habla de paro indefinido. Mañana actividades en todo el país, se suman los profesores, se han sumado el sector de los transportadores, camioneros, y cada vez se suman más organizaciones y mucha más gente a esta gran movilización nacional que ya ha despertado las alarmas en la comunidad internacional. A propósito, hoy la Cámara Baja de los Estados Unidos envió un mensaje de bajarle el envío y la venta de armas para la represión en Colombia. Ese es un mensaje que envió allí el Congreso de los Estados Unidos, y otras organizaciones como Human Rights Watch y otras organizaciones, ONGs, han expresado y han cuestionado el actuar del gobierno nacional frente a la situación de paro. Nuestro invitado en la noche de hoy, Freddy Pulecio Pérez, importante líder social, ex dirigente sindical, ex candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja. En la noche de hoy nos acompaña, con él haremos el análisis y el balance de lo que viene sucediendo y en prospectiva, qué puede suceder luego de toda esta manifestación que se ha venido gestando en Colombia. Muy buenas noches, Freddy, bienvenido en Prospectiva. Muy buenas noches, Carlos, muy buenas noches a todos. Gracias por estar acá, gracias por escucharnos. Sí, efectivamente es como un grito contenido de rabia, de dolor, de impotencia. Es que a los muchachos, porque definitivamente esto es un movimiento de los jóvenes, ahí los viejitos estamos acompañando. Entre otras cosas, no nos alcanza la gasolina para tanto. Ya no alcanzamos a correr los 100 metros planos como hace algunos años, Freddy. Pero bueno, ahí hemos tratado de acompañarlo en lo máximo. Seguiremos, de todas maneras, en esto nos tenemos que involucrar todos con la mayor decisión posible. Y Freddy, a propósito de los jóvenes, hoy curiosamente yo había posteado hace algunos meses cuestionando que no se veía, porque ya se habían hecho algunas manifestaciones en Barranca Bermeja con relación primero a lo de los peajes, luego al tema del 9 de abril, y no se había visto ese despertar. Hoy me recordaban, oiga, usted estaba diciendo hace 2 meses que los jóvenes estábamos dormidos, que no se veía quién tocara los tambores y agitara las banderas, y hoy me están recordando eso, Freddy. Sí, definitivamente Barranca en sí estábamos adormecidos todos. Yo creo que aquí no se le puede echar la culpa ni al uno ni al otro. Yo creo que todos, jóvenes, viejos, dirigentes sociales, dirigentes cívicos, dirigentes políticos, un adormecimiento total. Disculpa, voy a tener que, porque me ahogo. Un adormecimiento total, pero por fortuna hoy hay un despertar, y decía, si alguna ciudad puede ser un ejemplo de lo que ha pasado en los últimos 20 años en Colombia, es Barranca Bermeja. Pasar de ser una ciudad que era motor del desarrollo agrícola e industrial del país a ser una ciudad llena de informalidad, porque con el cierre de fertilizantes de Colombia, que no producía sino el 2% de los abonos nitrogenados que demandaba el país, se los pagaban por anticipado. Era algo así como esto, Carlos. Señora, ¿se compraba la producción por anticipado? Sí, señora, necesito 1000 empanadas para la semana entrante, pero se los pago ya. Por favor, un negocio excelente. Excelente. Y con gas subsidiado y toda esta vaina, pero los Rich Aguilar y todos ellos, la clase política. La clase política
santanderiana que ha sido nefasta para los intereses regionales. Acabaron la licorera de Santander, acabaron la empresa electrificadora de Santander S.A., la ESA, ahora Ferticol. Han acabado hasta, como decía mi abuela, hasta con el nido de la perra. Y la gente cree que el problema es de 250 familias, trabajadores que laboraban ahí. No, eso es más grande porque era la producción de abonos nitrogenados para la región. Y eso sigue siendo muy importante, y en la pandemia se evidenció la necesidad de tener soberanía alimentaria, de tener los recursos alimentarios a la mano, porque en la pandemia esos recorridos grandes no van, y así nos lo están diciendo. Pero además, proyectos como el de la modernización de la refinería, que hoy tenemos que mirar en nuevas claves. Ese proyecto quedó engavetado porque la clase política santandereana ahí sí no tuvo valor para defender eso. Se llevaron la platica del proyecto de modernización para Cartagena, se la robaron y nos dejaron viendo un chispero con otra connotación. En la refinería de Barranca Bermeja cada vez más es los trabajadores que vienen de afuera, y la cantidad de recursos que se necesitan vienen de afuera, es decir, Barranca Bermeja con los brazos cruzados. Cantidad de gente profesional en sus cosas, tuberos, paileros, en la industria petrolera, hoy están alimentando los cinturones de la informalidad de Barranca Bermeja. Y ese es el cuadro más preciso. Pasamos de la formalidad, produciendo abonos y produciendo combustibles y petroquímicos, a la informalidad, porque eso lo están desmontando. Y ahora en la informalidad nos dicen, no nos sirve que sea informal, sea mendigo, que le vamos a dar es un subsidio. No, señores, ningún subsidio. Aquí ese cuento de que Venezuela esto y lo otro, sí, así es que nos quieren poner, o así nos tienen en este momento, con subsidio. Nosotros no somos mendigos de nada. Aquí lo que hay es la capacidad para construir de verdad, encarando esa transición energética. Interesante ese tema, hablaremos más adelante. Muy interesante el tema de la transición energética. Usted ha dicho cosas muy importantes con relación a la mano de obra barranqueña. Barranca Bermeja tenía desde el colegio hasta el SENA, y luego era la formación técnica en el tema industrial muy fuerte. Eso se ha perdido, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, los muchachos que están en el SENA no tienen dónde hacer la práctica. La productiva. La productiva, no lo tienen. Y así muchas cosas. Entonces digo, y lo otro es, nuestra gente se prepara ¿para qué? Estos muchachos se están preparando para piratear. Es lo que más, la actividad que más se realiza en Barranca Bermeja, el transporte informal. Y no bien, vamos a estigmatizar. Y de eso vamos a hablar ahorita también, el peaje a las motos. Bueno, el balance a nivel nacional, a propósito de su tierra, ¿no? Mis compañeros, mis paisanos. Sus paisanos, sí, de Cali. Muy bien, y claro que tiene sus relaciones, sus razones de ser. Por un lado, está la minga indígena muy cerca. Ellos cuando salen es a Cali. Las comunidades afro. Las comunidades afro, las comunidades indígenas. Todo ese abandono del Pacífico llega a Barranca Bermeja, a Cali. Es que ese es el choque que tengo. Entonces llega a Cali y ahí se expresa pues con toda esta fuerza. Y siento que cada vez es muy maduro lo que está pasando. Se comenzó con un acto espontáneo de rabia, de impotencia, de adrenalina, de hormonas, porque también me llevo las cosas con el pecho. Poco a poco todo el mundo estamos como encajando, diciendo, la manera de hacerlo es esta, no es una pelea de pueblo contra pueblo, sino que es una pelea del pueblo. Y aquí reiteramos el llamado. No se trata de que si no hay muertos, si no se quema, si no se hace esto, entonces no hay protesta, no. Entre mejor la llevemos, más eficaz será. Entre más gente salga a las calles, más eficaz será. Y si la gente va a ver disturbios y piedra y cosas, pues eso como que no anima. Bueno sería que nos atreviésemos a salir con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestra familia, todos a la calle, como ha pasado en estos días a nivel nacional, y esa tiene que ser la constante. Hoy se lo decía, pasaba por la calle, me encontré con un policía, me dice, felicitaciones por lo que están haciendo, ustedes están logrando que la gente salga tranquilamente, y le hacía la aclaración, esta es una pelea del pueblo. Ellos me decían, nosotros también vamos a pagar IVA, pagaríamos todas esas cosas, nosotros reconocemos el hecho,
y lo importante es que tengamos esa madurez para expresarnos todos con relación a lo que queremos. La pregunta que muchos sectores y la opinión en general se hace, ¿por qué Cali? O sea, ¿en qué momento de la historia Cali toma las banderas de la insurrección, de la rebeldía y sale a enfrentar al Estado, una región que es el suroccidente del país, como lo decía anteriormente usted, donde confluyen muchas problemáticas indígenas, afro, pero ahí hay una realidad que viene de años? Recuerde que hace unos 20 años allí lideraban el tema económico y había una economía disfrazada alrededor de los carteles de la droga, pero también esos cordones de miseria de Siloé, del distrito de Agua Blanca, son parte integral de toda esta situación. Desde luego, y son comunidades inmensas, y lo que te digo es la gente que no tiene derecho a nada, desde el mismo gamincito, porque es que es la otra, al gamín, al jíbaro, al indigente, se le mira de mala manera. Pero el que roba en grande, puta, ese es el doctor. No, los terroristas aquí son otros, y quiero que hagamos cuenticas, y hay dos o tres cosas que es necesario que la gente tenga en la cabeza. El presupuesto nacional son 313 billones de pesos. 313 billones, con B larga. Y William Ospina, que el domingo escribía en El Espectador un artículo hermosísimo, decía: cuando uno paga impuestos y los ve reflejados en beneficio de la sociedad, así no nos toque, pero uno lo ve reflejado en servicio de la sociedad, oye, como que dan ganas. Como pasa en Europa, usted en Europa paga impuestos duros, yo estuve 17 años allá, se paga impuestos duros, pero también recibes como pagas. Hay calidad de vida. Hay una retroalimentación en ese sentido, claro. Pero aquí no, la gente está dando y no se ve. Parto de cosas, exenciones tributarias, la Contraloría preparó un informe a propósito de la reforma tributaria en donde dice que el 10.5 del Producto Interno Bruto, que son 1.000 billones de pesos, se van en exenciones tributarias, o son exenciones tributarias, 105 billones de pesos. Y esas exenciones tributarias que se le dan a los banqueros, a los grandes capitales, a las transnacionales, se hace con el objetivo de que ellos inviertan en el país, atraigan inversión con su capital, produzcan empleo y generen productividad. No lo hacen. En los bancos de los paraísos fiscales hay 370 billones de pesos. 370 billones. Esas exenciones no se vienen para el país, sino que se van a los paraísos fiscales. Si esos 370 billones pagaran lo que tienen que pagar, el 31%, estaríamos hablando de 114 billones de pesos. 5 veces la reforma tributaria que nos están planteando. Con eso, con que paguen impuestos esos paraísos fiscales. No lo hacen. Viene el otro tema. El año pasado, las evasiones, la evasión, porque a la DIAN le dieron tan duro como para que no sirva para nada. Entonces las evasiones son de 40 billones de pesos, la evasión fiscal. Con la sola evasión se cubre un 80% del hueco fiscal. Sí, un hueco fiscal que ha crecido enormemente. Cuando recibió este señor Duque, el hueco fiscal era de 14.5 billones. El año pasado todavía estaba en 13, 14 billones. Oye, y se subió en 94 billones. Y la culpa de la pandemia, ¿no? La pandemia, ¿dónde está esa diferencia de 14.5 a 94.5? Estamos hablando de ¿cuánto? ¿Y las utilidades quién las ha obtenido entonces? A los bancos les dieron 27 billones y se ganaron 23 billones. El sector financiero. El sector financiero, que ellos no pagan el 31%, sino el 13%. Es que esa reforma a este señor como que el orden de los factores no altera el producto. 31 contra 13. Los mismos números, pero colocados de otra manera a favor de los bancos. Es decir, aquí hay mucha plata. Si la plata de la corrupción, y vuelvo nuevamente al artículo de William Ospina, él dice, un cuarto de esa plata que la gente paga, se la roban. El otro cuarto se va en armamento para seguridad, no nos protegen a ninguno. El otro cuarto se va en corrupción, se la roban físicamente. O sea, si hacemos un gráfico, una torta. 4 partes. Uno para corrupción, otro para el armamento, otro para alimentar esa máquina
que no gobierna, sino que se dedican a robar. Es decir, quedaría un cuartico para repartir para salud, educación, vivienda y todos los programas, de un solo cuartico. De un solo cuarto. Bueno, entonces, importante análisis. Así no va. Los invito a que lean ese artículo de William Ospina. Lo otro, ¿qué significa eso? Cuando uno coge esos 105 billones de exenciones tributarias y los baja a dólares, esos son cerca de 25.000 millones de dólares. ¿Qué son 25.000 millones de dólares? Y nosotros lo conocemos aquí, Carlitos, porque nos ha tocado padecerlo. Cuando hemos pedido ese proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. A gritos se ha pedido. A gritos clamamos 8.000 millones de dólares. 8 por 4, 32. Pero sí, en Cartagena sí se perdieron. Se robaron una cantidad de plata. Pero la plata que se roban entre exenciones y corrupción nos dan para 4 proyectos de modernización por año. Hágame el favor. Por año. De esa dimensión. Cuando uno ve, yo me he puesto a mirar todo esto de la pandemia porque estamos defendiendo de la salud allí en Ecopetrol y pensando en ciudad. Cuando uno ve la entrevista que le hacen al director del programa de vacunación, cuánto pidió para desarrollar la vacuna, la Sputnik, e implementarla, aplicarla, les costó 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de para dólares. El proyecto. Para todo. Buscar la vacuna, hacerla, construirla, producir la vacuna e implementarla, 3.000 millones de dólares. Y aquí se pierden cerca de 30.000 millones de dólares anuales. Así nunca seremos nación, jamás seremos, porque es demasiada plata. Oiga, un dato curioso ayer en medio del folgorio, de la calentura, de la marcha el día de ayer, que fue muy nutrida, sí. Un ciudadano de a pie del común me hacía la pregunta, ¿dónde está la plata del Galeón San José? Con esa plata hubiésemos podido cubrir parte de la deuda. Entonces, y no se supo más nada del Galeón San José. Entonces, ¿cuál es la rabia que tiene la gente? ¿Cuál es la rabia? Que la gente hoy ha entendido que a nosotros nos exprimen, y eso que damos, que es mucho de lo nuestro, lo cogen los otros para despilfarrarlo, para robarlo, y nunca les alcanza. Oye, ¿hasta cuándo? Díganos, ¿hasta cuándo? Nos apretan aquí, nos apretan, ¿de dónde nos van a apretar para saber qué nos queda sin apretar y para saber por lo menos hasta dónde aguantamos? Pero no, siguen y siguen apretando. Esto del IVA, por ejemplo, aquí la informalidad es rampante. ¿Hacia dónde va dirigido el IVA? ¿Cuál es el propósito del IVA? Gravar la informalidad, no me joda. Aquel que se está defendiendo, que está haciendo hasta lo imposible. La señora que vende empanadas ahí en el Indio. La de los tintos, el señor el mototaxista, ya, todos ellos, grabarlos. Porque ahí pude ver, Freddy, me llamó mucho la atención, van a grabar a los pequeños productores agrícolas. O sea, si usted produce aguacates en su finca, si no está certificado su producto, no se lo compran y tiene que facturar. Sí, es decir, aquí es, y viene lo otro perverso de todo lo que está pasando. Cuando se grava el consumo, eso es nefasto en la economía porque no hay quien compre y el mercado cae por sí solitico. Es decir, es algo supremamente regresivo con tal de no tocar a los bancos. Entonces, ¿cuál es la solución? Y lo han dicho los banqueros, los banqueros no, la Andy lo dijo, McMaster lo dijo. Déjennos como estábamos en el 2018, quítenos las gabelas que nos dieron en el 2019, que fueron 10 billones de pesos. Nosotros somos conscientes, nos lo dieron. Hoy el país lo necesita. Vea, nosotros lo devolvemos, no pasa nada. Pero no hagamos toda esta vaina que estamos haciendo. Ellos mismos. Y el berraco gobierno no quiere entender. Entonces la propuesta es que ahorita no nos frieguen más con reforma tributaria, que devuelvan la situación tributaria al 2018, levanten esa del 2019 y volvamos a arrancar. Ese es el análisis con Freddy Pulesio Pérez con relación al tema de la reforma tributaria. Freddy, hubo una noticia nacional esta semana, un anuncio del gobierno nacional del presidente Duque que le ordenaba al Congreso retirar la reforma tributaria. Ese anuncio no caló, ese anuncio no llegó, ese anuncio no generó ningún efecto. ¿Por qué? Porque de una vez montaron la nueva propuesta y no llamaron
a la bancada de oposición, es que ha sido muy grotesco. No ha habido una mesa de diálogo. No, volvieron a reunirse los de siempre a decir, vamos a hacer esto y esto, después ya vamos al otro, después de haber montado otra cosa aquí. Por eso la gente no cree en lo que está pasando, no cree, porque están tratando de armar otra reforma tributaria de todas maneras para golpear a la gente, y aquí decimos nosotros, no va porque aquí, por ejemplo, se nos vienen con una especie de fondo de transición energética que consiste en unos fondos verdes, unos impuestos verdes y una penalización a la utilización de energías fósiles, consistentes en peajes interurbanos, incluidos los mototaxistas, compañeros mototaxistas que no lo estamos viendo todavía en la jornada. Ahí ven un pedacito que puede recaudar unas cuantas moticos, ¿no? Bueno, pero ustedes la van a llevar parejo, hijos, parejo, porque son peajes interurbanos, incluidos los mototaxistas, más impuesto al combustible, ¿ya? Aumento de las tarifas de los servicios públicos, en fin, se nos viene una cosa supremamente gruesa. ¿Qué decimos nosotros frente a este fenómeno? Nosotros conocemos perfectamente eso de los fondos. Cuando hubo la bonanza petrolera en Colombia, 85, 95, 10 años, la producción del petróleo se dobló, más que doblar, de 400.000 barriles por día, pasamos a 1 millón de barriles por día, de un precio así, se dobló el precio del petróleo, hasta se triplicó en algún momento, pero dejémoslo doblado nada más. Doble producción, doble precio, una bonanza así de grandota. Nosotros dijimos en ese momento, como Unión Sindical Obrera, estando en la dirección del sindicato, parte de esa plata tiene que ser para proyectar esa refinería de Barrancabermeja hacia futuro. Modernizar, aumentar la producción, es decir, ponernos en la senda. No hay plata, porque vamos a hacer esto aquí, esa cantidad de plata nos va a dar la enfermedad holandesa, y entonces había que crear un fondo. Lo crearon, más de 5.000 millones de dólares, se los robaron. Luego vino otro fenómeno, subían los precios del petróleo y el combustible, ¡boom!, subía, pero inmediatamente. Bajaban los precios del petróleo y la puto combustible no bajaba, se quedaba allá arriba. Entonces se creó el fondo de los precios, de estabilización de los precios de los combustibles. También se lo robaron, y aquí queremos decir una cosa. El principal ahorro, el principal fondo de estabilización de cara a la transición energética se llama Ecopetrol. Y ojo, porque la reforma está planteando... Ya iba para allá, Freddy. Bueno. Escuché un análisis que hizo Gilberto Tobón, politólogo allá en Antioquia, dicen que va a ser candidato al Senado, hacía un análisis. Y él decía que el plan B del gobierno Duque y Carrasquilla es la venta de los activos, entre esos Ecopetrol, que CENIT está ahí en la lista de venta de los activos de Ecopetrol. Entonces por eso estamos llamando la atención. Ojo, porque si queremos hablar de transición energética, el pilar central se llama Ecopetrol. Y el CENIT, sin CENIT, Ecopetrol se hunde. Económicamente es el estabilizador económico. La columna vertebral en estos momentos. Si el precio sube, si el precio baja, es el transporte el que estabiliza las ganancias de Ecopetrol, y la refinería, sin ese oleoducto, pierde porque tiene que pagar entrando y pagar saliendo. Queda quebradita, de una vez la tiran a tierra. No podemos permitir que eso pase. Bueno, eso es importante conocer, por eso hemos invitado en la noche de hoy a Freddy Pulesio Pérez, quien es una persona muy estudiosa de todos estos temas y comparte en perspectiva. Ahora, Freddy, ha sido una semana muy agitada, como lo decía anteriormente. Mañana 8 días de un paro que se habló de un día, de 2 días, ya es un paro indefinido. ¿Cómo ha transcurrido la movilización en Barrancabermeja? ¿Cómo ha evolucionado? Inició, luego creció y ya hoy día pues ya es una manifestación bastante fuerte. La ciudad se ha paralizado. Cuéntenos un poco acerca de eso. Sí, antes de llegar ahí quiero concluir la idea de esa transición energética a través, incluida esta refinería. Esta refinería carga 210.000 barriles por día, y el proceso es calentar ese barril para luego en unas tambores ir condensando, ir separando
Y ahí en esa quema, en ese calentar del petróleo, se quema mucha energía y se produce CO2. La idea es capturar ese CO2 para producir microalgas y con ello biocombustible. De eso quería dejarle un capítulo especial porque me ha llamado la atención eso, para que nos cuente eso. Pero hablemos de la actividad de paro. Dejemos en el último segmento ese tema porque es un tema muy importante, muy interesante cuando se habla de energías renovables y de la transición energética. Creo que hay que generarle un capítulo y eso que usted viene haciendo, esa pedagogía con relación a ese tema, vale la pena dedicarle mucho más espacio. Listo. Entonces, lo que está pasando en Barranca, iniciamos primer día, yo creo que nos movimos la mitad jóvenes, la mitad mayorcitos y esta juventud acumulada. Rodillones, sí, que ya no aguantamos tanto, pero nos movimos, le hicimos. Los muchachos tenían mucha rabia, mucha euforia. Otra manera de pensar era en ese momento como la confrontación. Había que confrontar porque si no se confrontaba no había paro. Nosotros estábamos más maduros en la cosa, dijimos, aquí la idea es que esto gane fuerza para que la gente tome confianza y pueda expresar con tranquilidad lo que siente. Y fuimos acompasando las dos cosas, acompañando a los muchachos también en sus cosas. Allá en obras públicas, ahí se ha estado muy pendiente, el comando de paro ha estado pendiente de los pelados, que no vayan a pasar cosas desagradables. Y en fin, ellos con esa fuerza. Y nosotros con la experiencia que nos da el haber caminado demasiado, porque también pasamos por ahí, pero valoramos lo que significa. Y hemos acompasado esas dos cosas, la pujanza, la fuerza de esa juventud, con una sabiduría que se tiene para ir llevando la ciudad poco a poco hacia esto que se ve venir, porque esta no es una pelea que va a ser de un día ni de 2 días, esto es una pelea que va a ser determinante, porque no es solamente el tema de la reforma tributaria, viene reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, todas supremamente regresivas. Entonces, ¿cómo vamos a poner en cintura a este gobierno para decirle, pare maestro, tantico, a ver cómo es que le vamos a hacer? Eso implica mucha capacidad organizativa. Y la idea es que aquí, ya a partir de mañana, hay 3 puntos de concentración, ya se va a comenzar a sentir con más fuerza el rigor, la presión de este paro en la ciudad. Bueno, Freddy, ¿cómo ustedes han visto evolucionar este tipo de procesos hoy con las tecnologías, con un nuevo estilo, con un nuevo aire, que estos jóvenes que tienen su estilo propio le han puesto un sello especial a la protesta, que se vuelve en últimas un carnaval, una fiesta? ¿Cómo han visto ustedes esa evolución de la marcha? Yo lo veo hermoso. Además, las canciones que sacan, los estribillos que sacan, cómo se la gozan, cómo se la bailan. Es decir, maravilloso, muchachos, felicitaciones como lo están haciendo. Discúlpenos si nos queda poca fuerza. Ahí le vamos a hacer, estábamos esperando que la cosa se calentara un poco más para jugarnos más en esa parte de fondo, porque yo creo que a partir de mañana comienza ya una etapa definitoria. ¿Qué viene luego de esta semana agitada, pero ya a partir de mañana se prevén marchas en todo el país, se prevén movilizaciones fuertes en algunos puntos claves del eje nacional, de las carreteras nacionales? En perspectiva, ¿cómo visualiza usted dónde va a terminar todo esto? Yo creo que todos los actores económicos del país despertaron y están diciendo, es que no va, es que esto no puede ser, ya no más. Hay como la suficiente capacidad de informar a través de estos medios, los digitales, los alternativos, que son los que están moviendo en este momento a toda la comunidad a nivel nacional. Estos medios están informándole a la gente, entonces ya no comen entero, están digiriendo y están sintiendo el peso, para que lo diga la misma Andy, oye, no jodan más, regrésenos al 2018 y con eso solucionan el problema, quieto, ya no más. No, va para adelante. Entonces hay mucha capacidad de información y hay una capacidad de gestionar esa indignación. Y lo que tenemos que hacer es, de manera muy madura, porque insisto, no es porque corra sangre que la cosa es más eficaz, sí o no. No es porque reventemos ventanas que la cosa sea más eficaz, sí o no.
es en la medida en que logremos sacar la mayor cantidad de gente en las calles y decirle al gobierno un mensaje claro, porque también hay claridad en lo que queremos hacer. Aquí no estamos como, ¿qué vamos? No. Tenemos perfecta claridad de lo que queremos hacer. Y tenemos 2 o 3 cosas. Por un lado, una bancada de oposición muy fuerte, a pesar de que sean pocos, en calidad son muy fuertes. Unificados como están ahí, una berraquera. Unos medios alternativos que están cubriendo esto y que están protegiendo al cubrir esa imagen al manifestante. Y si hay un llamado a la fuerza pública, ¿en qué sentido? Nosotros repetimos, esta no es una pelea contra el pueblo, es una pelea del pueblo. Y por lo tanto no queremos enfrentarnos a la policía ni al ejército. Sabemos que ustedes tienen una orden de Uribe, porque aquí el que manda es Uribe, que dijo disparen. Y Zapatero en Cali, el alcalde lo dijo, y la misma fuerza militar allá están diciendo, nosotros cumplimos lo que diga Zapatero, no lo que diga el alcalde, lo borramos, gobernadores también, estamos en manos del ejército. Se está hablando de tramitar en el Congreso una decisión que podría ser fatal, ¿no? El estado de conmoción. Nefasto. Pero antes de que se nos vaya el tiempo, ya nos están anunciando que estamos cortos de tiempo, el reloj mayor allá, transición energética. Vamos a la transición energética. Cuéntenos, Freddy Pulesio, ¿de qué se trata la transición energética? ¿Cuál es el potencial que, muchos desconocemos? Ustedes que han estado allí cerca de la industria podrán decir, algunos dicen, no, es que esa refinería ahorita va a servir de chatarra, esa refinería está obsoleta, eso de los antiguos de Ecopetrol, eso no vale nada. Cuéntenos, usted es un hombre muy dateado en ese tema. No, y me ha tocado recorrer, yo estuve en Noruega, estuve en el exilio, estuve en Noruega y vi cómo ellos, con lo que sacaban de petróleo y con una filosofía, el petróleo de que estamos sacando hoy no nos pertenece, les pertenece a las futuras generaciones que no lo van a tener. De hecho, los noruegos que no tienen una capacidad industrial fuerte en Europa son los más abanderados en ese proceso de transición energética con automóviles y movilidad eléctrica a partir de baterías eléctricas y del hidrógeno como un combustible que será el combustible de futuro, porque lo que quemamos en la leña, en la gasolina, en el carbón, en todo ello es el hidrógeno. Y ya los alemanes han trabajado con mucha fuerza, esos alemanes van lejos, han trabajado con mucha fuerza el tema del hidrógeno verde. ¿Qué estamos planteando? Con esos recursos que tenemos hoy, ese fondo que tenemos hoy, hay que comenzar a mirar hacia otro lado. Pero ¿cómo creerle a un gobierno que va a hacer cosas de cara a la transición energética cuando está impulsando el fracking? Que es todo lo contrario a transición energética. El fracking no tiene nada que ver con transición energética, es regresivo totalmente y no se requiere. Se demostró que económicamente no es viable. Todas las empresas y bancos que financiaban el fracking en Estados Unidos quebraron el año pasado. La Oxy tuvo que entregar este campo y el de Caño Limón porque quebraron, aunque siguen los mismos funcionarios con otros nombres, quebraron, pero siguen jodiendo con el berriondo fracking que no tiene por qué ir. ¿Qué debemos hacer? Hacer un fondo desde Ecopetrol con lo que tiene para comenzar a trabajar en esa dirección. Lo que decía, la producción de microalgas para producir biocombustibles a partir de capturar in situ el CO2 que producimos allí y 2, comenzar a mirar con fuerza el tema de el hidrógeno verde. ¿No tenemos plata? Yo creo que sí. Y ahí están las Ese cuentas. hidrógeno verde tiene mucho mercado ya en Europa. Ya comienza, ya Japón, Alemania están trabajando ya con vehículos a partir de hidrógeno verde. Entonces usted ve un gran potencial allí. Claro, eso va, hacia allá vamos, ese es el combustible de futuro. Con todo lo que está pasando, nosotros quemamos 2 millones de toneladas de CO2 y corremos el riesgo de pulsar 3 millones de toneladas de metano que está congelado en el océano. Cuando ese metano se descongele, papá, una bomba de tiempo. Ya no hay reversa. Otro tema que me llamó la atención en sus intervenciones, Freddy, Colombia está planteando la compra de armamento
de alto nivel militar, estamos hablando de aviones de características para confrontar otra nación. ¿Con quién se están inventando esa guerra y para qué? ¿Y cómo esta región podría ser afectada en un desenlace de este tipo? Si yo soy militar de cualquier otro país y tengo una guerra con Colombia, sé cuál es el objetivo principal en Colombia para acabar. Se llama Refinería de Barrancabermeja. Paralizan toda la producción es la energética. principal refinería del país en los mercados más importantes. Esa es la que tengo que destruir. Y con un pequeño problema, aquí hay un tanque que se llama el tanque criogénico. Cuéntenos eso, que yo he escuchado ese tema y se me eriza la piel escuchar ese famoso El tanque criogénico, donde llegue a volar, vuela a Barrancabermeja y sus alrededores, completico. Eso es una bomba atómica completa. ¿Eso qué contiene? ¿Qué gases o qué químicos? Eso creo que es etileno a altas presiones, no sé la materia en sí, pero el criogénico es una cosa supremamente delicada. No quiero Mañana le tengo la magnitud de un conflicto internacional ¿y a son de qué? Y ser muchos barranqueños, yo les digo, víctimas de una situación. Cuando estuve en el exilio, me tocó ver de lleno la invasión a Irak. Yo, Freddy Pulesio, me regalé para ir a Irak como trabajador de la industria petrolera a hacer un puente humanitario para que no masacraran a la gente. No me lo permitieron por un hecho, no sabía hablar inglés, entonces era una locura, era un enredo, más que una solución, era un enredo y no logramos concretar la cosa, pero estuve cerquita en Turquía ahí mirando las cosas y pude ver cómo inicialmente sacaron a la gente que era afín a Saddam Hussein, pero poco a poco, pero Carlos Moreno era contrario a Saddam Hussein, pero Carlos Moreno sí quería que el petróleo iraquí fuera para los iraquíes. Papito, usted también va para afuera porque usted no nos sirve en el país. Sacaron a todo mundo, claro, sacaron a todo mundo. Y lo otro, en el Medio Oriente lo que se dio como estrategia fue poner a pelear un país contra el otro. Peleen entre ustedes que las grandes potencias se llevaban el petróleo. Nosotros en América Latina no vamos a repetir ese fenómeno y nosotros en Colombia queremos la paz, estamos hasta aquí de guerra, queremos la paz interna y mucho menos vamos a esperar una guerra internacional que esa sí que es dura, papá, porque ya eso es a otro nivel. A otro nivel. Y ahí no hay escapatoria. Bueno, él es Freddy Pulesio Pérez, nuestro invitado en la noche de hoy. Con él hemos estado analizando ya durante este transcurrir del tiempo toda la situación con relación a lo que vive el país, a lo que vive la región del Magdalena Medio, especialmente Barrancabermeja. Freddy, el mensaje para las actividades del día de mañana de lo que se tiene previsto, el mensaje a la comunidad de Barrancabermeja aquí en Prospectiva, en su canal CTVM, canal alternativo, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. Primero felicitar a la doctora Gina de la Personería, esta mujer ha sido maravillosa, ha estado ahí, la única parte institucional que uno ve dándose la pela, cuidar mucho a esta niña que es hermosísima con la gente, entre todos. 2, hacer un llamado a la fuerza pública y a los manifestantes, vamos a estar allí. Repito, no es porque haya sangre que esto es eficaz, no es porque agredamos un policía, porque un policía nos agreda, que esto es más eficaz, no. Mantengamos la cordura. Y un llamado en especial, si no tenemos la capacidad, el valor, la decisión o el tiempo de ir a acompañar al manifestante, por lo menos seamos respetuosos. Yo he visto una cosa maravillosa en estas marchas. Mientras vamos marchando, hay personas que de los edificios se asoman, están diciendo, aquí estoy. Eso es maravilloso, ustedes no saben, eso es un tanque de ayer fue espectacular, allá en la clínica San Nicolás, ¿no? Sí. Como todo el sector de la salud, un gesto maravilloso, como esa empatía con lo que se vive. Y entre más sabiduría tengamos en cómo unimos estos esfuerzos, estos miedos, estas energías, cómo las podamos condensar de la mejor manera en un propósito, más rápido salimos de este atolladero y con más éxito. Bueno, muchísimas gracias a quienes se conectaron durante esta transmisión. Saludo a Max Albert, Héctor Fabián Arias, Claudio Araque, Wilson Pestana Díaz,
William Álvarez, Lina Curcho, Luis Alberto Jiménez Ospino, Carlos Guevara, todas aquellas personas que se comunicaron. Saludo especial a las comunidades que nos siguen desde el sector rural, también se reportan del corregimiento del Centro, de La Fortuna, de Yondó, de Bucaramanga, nos reportan sintonía desde Pereira, Bucaramanga, Medellín, Bogotá. Decirles que aquí estamos, continuamos haciéndole un seguimiento especial en Prospectiva. Esperamos otros invitados, otras voces el día de mañana. Los jóvenes muy activos vienen para acá a contarnos esa actividad, qué piensan los jóvenes, cuál es su mayor motivación para estar aquí entregándolo todo. Vamos a tener invitados, los protagonistas, los jóvenes. Nos vemos mañana en una nueva emisión aquí en Prospectiva. Apóyanos y dale me gusta a nuestra página en Facebook, CTVM, Canal de Televisión Virtual del Magdalena Medio. Síguenos también a través de YouTube, suscribiéndote a Canal CTVM. En Michelada somos especialistas creando las más divertidas y sorprendentes bebidas. Nos encanta crear emociones y nuevas experiencias para nuestros clientes. Olvida todo lo que ya conoces. ¿Qué esperas para vivir una experiencia de otro nivel? Contamos con más de 35 estilos de micheladas, con o sin alcohol. Atrévete también a probar nuestra irresistible línea de frappés o cócteles granizados. Servicio a domicilio. Servicio para fiestas o eventos. Visítanos para tener el gusto de atenderte. www.blatquillesfotógrafo.com. Bueno, cordialmente invitados todos, mi querida gente de Barrancabermeja. Los esperamos acá frente a la cancha de micro de Torcoroma, el nuevo lugar para ustedes, Arepas El Quimparra. Bienvenidos.